Abra el micrófono. Ya estamos al aire. Nos conectamos nuevamente con la audiencia. Estamos en Otras Voces. Les damos la cordial bienvenida a la gente que se empieza a conectar. Y buenos días, buenas noches, buenas tardes, según en donde nos vean en directo o en diferido. Esta vez le damos la cordial bienvenida a Patricio Villacrés. Una persona que se comunicó con nosotros y nos pidió un espacio para hacer una denuncia al SRI. Así es que sin más vamos a dar inicio a una nueva entrevista en Otras Voces, dándole nuevamente la bienvenida. Patricio, bienvenido a Hoja de Ruta. Muy gentil, licenciado, muchas gracias. Usted ya me ha presentado. Mi nombre es Patricio Villacrés. Un agradecimiento muy grande, enorme a esta radio que me permite poder expresar y poder una vez más denunciar al Servicio de Rentas Internas, porque el Servicio de Rentas Internas me fabricó una deuda millonaria que ha destruido mi vida, la vida de mi familia. Esta es una deuda de hace muchos años y que es ilegal, ilegítima e inmoral. Patricio, a ver, vamos por partes. ¿Cuándo empieza este problema con el SRI? Entiendo que es desde hace unos 4 años atrás. No, tal vez yo no di la explicación suficiente. Esto empieza en el año 2000, cuando yo aperturé un RUG para hacer negocios con una ciudadana extranjera. Ella socia mayoritaria con el 99% de las acciones y yo con el 1% de las acciones, y con la intención de aparecer como representante legal. Entonces se aperturó para una empresa, una compañía limitada, una sociedad de hecho, con el objeto de dedicarse a la exportación de flores. Ya. Se aperturó el RUG y por gestiones del abogado, quiero mencionar el nombre, el abogado Duboski Márquez Mantilla, él no había concluido el trámite en el juzgado correspondiente a la constitución de esta sociedad civil. O sea, no se llegó a constituir Nunca se llegó a constituir como sociedad civil. Pero ya tenían un RUG. Pero el SRI entregó un RUG. Se pide el RUG y ellos otorgan el RUG. Es que no debió haber sido de esa forma, porque el SRI debió haber pedido el nombramiento debidamente registrado del representante legal. Ya. Y eso nunca existió. Y esto es importante recalcar para en los próximos minutos explicar qué significaría esto. A los pocos semanas de haber sacado el RUG, no nos habíamos puesto de acuerdo con la sociedad mayoritaria del 99%. Yo salí del país por unos 3 meses, y indicándole al abogado que no continúe con ningún trámite porque no habíamos llegado a ningún acuerdo con la sociedad mayoritaria. O sea, se deshizo la sociedad. No, todavía no se había deshecho la sociedad civil. De palabra tal vez. De palabra. O en los hechos ya no funcionó. No estamos de acuerdo. Ya. No continúe, abogado Márquez, con el trámite de constitución. No, disculpa que haga algunas preguntas, pero por supuesto, todas las que usted necesite. O sea, es también para orientar a la opinión pública. Por supuesto. Y digamos como neófito, porque esto yo entendería que se trata de legislación tributaria o algo similar, pero yo no tengo la expertise como para saber. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas, precisamente no en afán de incomodar, sino de ir aclarando la conversación más bien que vamos a mantener. Correcto, licenciado. A mi regreso del exterior, le pregunto a este abogado, y me dice que no me preocupe, que no se ha hecho ninguna gestión, que se va a deshacer esta sociedad que nunca funcionó. Pero la actitud de este abogado fue muy sospechosa para mí, es decir, la mirada baja, evasivo. Me puse con mi abogado a investigar. No había la facilidad hoy día de entrar a la página web, no existía ni la página web. Estamos en el año 2000. En el año 2000. Entonces, mi abogado me dice, hemos consultado en los diferentes juzgados
y están continuando con la constitución de la sociedad civil. Y yo digo, esto no puede ser. Yo le ordené al abogado Márquez de que no continúe. Voy al SRI y me entero, porque como yo aparecía como representante legal, que habían hecho declaraciones, y declaraciones claramente fraudulentas, declaraciones en cero. Conocí que habían aperturado una cuenta bancaria en el Banco del Pichincha. Yo no estaba en el país y nunca me mencionaron al respecto, nunca hubo autorización para eso. Habían hecho exportaciones, licenciado. Entonces, en esas circunstancias, yo empiezo a pedir información al Servicio de Rentas Internas y me la da. Entonces, me da una serie de declaraciones y yo digo, esto no puede ser, esto está mal, esto es incorrecto, además de lo fraudulentas de las declaraciones. Me acerco a la Fiscalía y para hacer esta denuncia del mal uso del RU de estas personas, socia mayoritaria y varias personas más, y me dicen, señor Villacrés, temas tributarios, denuncias de temas tributarios, primero que se pronuncie el Servicio de Rentas Internas. Efectivamente, preparé con la ayuda de un abogado tributario muy prestigioso, preparé estas denuncias en contra de esta sociedad civil y las ingresé con todos los requisitos de ley, con todos los requisitos del Código Tributario. Las ingresé en el mes de abril del 2001 y me puse a las órdenes de un funcionario del Servicio de Rentas Internas para proporcionar cualquier tipo de información. El funcionario me dijo que no me preocupe, que las denuncias son reservadas. Le digo, pero yo soy representante legal ante el SRI. No, las denuncias son reservadas. Seguí preguntando, 6 meses después, 8 meses después, al año no había ninguna respuesta, no había ninguna gestión del Servicio de Rentas Internas. Ya estamos en el 2002 prácticamente. En el 2001. Ya. Usted tiene la razón, en el 2002. Claro, o sea, en el 2001 se establece se presenta la denuncia, sí. Y el 2002 todavía no había respuesta. Y en el 2002, un año, imagínense, no podía el Servicio de Rentas Internas hacer la investigación y la auditoría. Le denuncié al Servicio de Rentas Internas en la Defensoría del Pueblo. Ya, entonces aquí tengo este documento que me entregó a mí la Defensoría del Pueblo, que tiene fecha 25 de agosto del 2002 y dice, doctor, Director Nacional de Quejas de la Defensoría del Pueblo. Este es un documento del SRI. Ajá. ¿De qué fecha es ese? Este es del 25 de agosto del 2002. Ya. Y dice, correspondiente a la denuncia presentada por el señor Patricio Villacrés Carrión el día 26 de abril del 2001 en contra de la Sociedad Civil Rosales de Tabacundo, me permito informarle lo siguiente. Y le da una serie de explicaciones nada concretas. Sí, que les hemos pedido, pero que no nos dan la información, pero ya les vamos a pedir. Y usted sí tiene, yo he visto, un expediente bastante abundante en el cual entiendo que está constando la denuncia a la Fiscalía también. No tengo la denuncia a la Fiscalía. Le voy a explicar por qué. Sí, porque ellos le dijeron que es es que no me recibieron en la Fiscalía. Claro, porque es un tema tributario y que primero tiene que pronunciarse el SRI. El Servicio de Rentas Internas. Pero al SRI sí hay la denuncia. Claro, pero no tengo esa denuncia y le voy a explicar por qué. A ver. Pero tengo las suficientes pruebas de que o sea, después de eso al parecer que ya con todas las novedades va teniendo más cuidado en tener un buen expediente. Pasa un año más y el Servicio de Rentas Internas no cumple con su trabajo. Ya. Es decir, esta sociedad civil no es requerida, no se hace la auditoría y me veo obligado a denunciarle al Servicio de Rentas Internas en la Comisión de Fiscalización del Congreso con fecha 22 de abril del 2003. Y le adjunto toda una serie de documentación, entre ella la denuncia presentada al Servicio de Rentas Internas y una serie de puntos, entre los cuales voy a mencionar uno, el punto número 11. Le digo yo, en los meses, fíjese que estamos en el 2003, en los meses de agosto y septiembre del año 2002, procedí a solicitar un reporte de declaraciones actualizado y me encuentro con la novedad de que ya no aparecían ciertas declaraciones del IVA en dicho reporte. Cuando yo presenté al Servicio de Rentas Internas en el año 2001, fue en base a una serie
de declaraciones que me entregaron en un listado, pero en el año 2003, en septiembre del 2002, perdón, le pido nuevamente el listado y habían desaparecido las declaraciones de la base de datos. Eso me pareció indignante, y con fecha de abril, de septiembre del año 2004, yo le hago un reclamo al SRI. Digo, ¿qué pasó con esas declaraciones? En un posterior listado que me entrega el SRI, vuelven a aparecer las declaraciones, pero se han olvidado de incluir una declaración. Entonces a mí me crecieron las dudas. ¿Qué está pasando con la base de datos del SRI? Y quiero agregar algo más que tiene que ver con esta famosa base de datos del Servicio de Rentas Internas. Cuando yo obtengo el RUG, aquí tengo el documento, la actividad económica principal dice producción, intermediación de productos agrícolas. Y dice aquí, actividad principal, venta de productos agrícolas. Eran venta de productos agrícolas para la exportación. Pero en lo posterior, cuando el Servicio de Rentas Internas emite las actas de determinación, cuando el Servicio de Rentas Internas presenta la defensa en el Tribunal Distrital Fiscal en el futuro, dice actividad económica, venta al por menor de frutas y verduras. ¿De dónde salió? Yo nunca he cambiado el se equivocaron objeto. A lo mejor. Imagínense qué equivocación, porque esta sociedad vendiendo al por menor frutas y verduras estaba facturando $200,000, $300,000 a esa fecha. Entonces, ¿qué pasó con quién movió la base de datos? Si yo aparecía como representante legal, ¿quién movió esta información? Claro, ¿quién pidió el cambio de actividad en el RUG? Claro. Entonces, por situaciones posteriores, ¿qué le puedo decir? Me parece que la base de datos del SRI está más manoseada que una damisela cincuentona. Pero, pero igual haciendo abogado del diablo, pero si alguien valiéndose de palancas, de amistades, qué sé yo, logró el cambio... No podía, porque yo... claro, por ser representante legal. Porque yo aparecía como pero representante legal. También me viene otra duda, pero si ya había problemas, ¿no era más fácil pedir al SRI que se cierre el RUG? Es que no me permitía, no me dio ninguna información. Ya le voy a comentar. No se cerraba el RUG porque el SRI empezó a bloquearme todo tipo de información. Hasta el año 2003 le denuncié luego en la Comisión Anticorrupción de la Presidencia de la República todas mis preguntas, inclusive las consultas por escrito de cómo va el caso, tuvieron una negativa del Servicio de Rentas Internas para mi persona. En el año 2002 yo le pregunto al SRI cómo va el trámite y me dice, la Administración Tributaria le informa que con toda seriedad el caso ha tomado atención de la información por usted proporcionada, reconociendo su gestión personal. Respecto a los derechos del denunciante a que se refiere en su oficio del 16 de abril del 2001 establecido en los artículos 411 del Código Tributario y 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente a esa fecha, esta administración le comunica que aún no se ha efectuado ninguna recaudación proveniente de su denuncia. Adicionalmente, se le hace saber que el Servicio de Rentas Internas le informará oportunamente sobre los resultados que se obtengan. Eso me dice en el año 2002. En el año 2005... ¿por qué no resolvía el Servicio de Rentas Internas? Ya estamos en el 2005. Imagínense, llegamos al 2005, cuando yo le pregunto, y aquí viene algo grave, esta carta es del año 2005, en esta carta el SRI me mintió, actuó inmoralmente, cuando me dice, tomando en consideración que toda denuncia tiene el carácter de reservada, el Servicio de Rentas Internas le comunica exclusivamente que se inició la investigación correspondiente a fin de verificar la posible existencia de cometimiento de una o más infracciones de carácter tributario a cargo de la compañía Rosales de Tabacundo.
por lo que las denuncias presentadas por usted se pusieron en consideración de los departamentos de esta administración tributaria cuya competencia se consideró pertinente. Es decir, yo denuncio en el año 2001 y en el año 2005 siguen investigando. Ya. ¿Se da cuenta? 4 años. Pero, ¿qué es lo grave? ¿Qué es lo grave? Que en el año 2004, el Servicio de Rentas Internas ya había hecho la determinación tributaria. Y con fecha 7 de junio del 2004, la socia mayoritaria estaba impugnando las actas de determinación. ¿Por qué en el año 2005 el Servicio de Rentas Internas me mintió y me dijo que están investigando? Porque me querían tener oculto todo este proceso que estaban haciendo. Igual, como abogado del diablo y sin saber mucho de leyes, pero a veces es la interpretación de la palabra también, ¿no? Dice, está investigando. ¿Qué van a investigar si ya habían hecho? Una palabra tan amplia que puede Pero es que no debían estar investigando maneras. nada porque ya habían hecho la determinación tributaria, pues. Inclusive ya estaba impugnada la causa. ¿Qué estaban investigando? Ya había la determinación. Porque lo obvio hubiera sido que le contesten en tal fecha hubo una impugnación y de ahí se ha derivado esto. Nada, nunca, ni de manera verbal ni de manera escrita. Ojo que yo... Sí, entonces ahí como que se oculta información, por lo menos. Por supuesto. Por eso le digo que me fabricaron la deuda. En la impugnación, en la defensa que hace el procurador del Servicio de Rentas Internas, hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo dice que se le ha solicitado el nombramiento actualizado del representante legal. ¿Y no presentaron? No le pueden haber presentado porque no existía legalmente un representante legal. Dice acá: establecida la condición de sujeto pasivo del impuesto a la renta de la sociedad civil, Sociedad de Servicios Rosales de Tabacundo, sí, nunca se constituyó, nunca hubo la sentencia. Pero igual hay otra pregunta. Internamente la empresa exportadora de rosas, ¿no es cierto? Ellos no pudieron haberse reunido en directorio y nombrado a otro representante legal. Pues tenían que haber hecho el cambio del RUC en el Servicio de Rentas Internas y no lo hicieron. Yo sigo manteniéndome como representante legal. Vamos a ver con qué finalidad. Y dice, y establecido también, esto es lo que dice el procurador del SRI, en la defensa a la demanda interpuesta en el Tribunal Fiscal, dice, establecido también que la señora socia mayoritaria es representante legal de la sociedad. Una representación de hecho, ¿cómo podría ser? Una representación. Vamos a aceptar esa condición. Claro, pero digamos, yo sé que si yo registro en el RUG un representante legal y cambio de representante legal, es mi obligación como empresa de sustituir el representante legal. En el Servicio de Rentas. Claro, pues. En el mismo SRI. Claro, pero eso no lo hicieron. Ya le voy a explicar con qué finalidad no lo hicieron. No, bueno, esa es una pregunta que quiero dejarle para el último. Sí. Tenemos algunas cosas para el último. ¿Es ilegal la deuda que me imputa el Servicio de Rentas? A ver, pero ahí antes, ¿cómo se origina la deuda? O sea, estamos en el 2005 y vemos que el SRI todavía contesta que están investigando. Sin embargo, en el 2004 ya había hecho alguna acción respecto a una impugnación que la emite la representante legal de hecho. Claro, así. A ver, fue tal la presión que yo ejercía contra el Servicio de Rentas Internas, denunciado en la Defensoría del Pueblo, denunciado en la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunciado el SRI por no cumplir sus funciones en la Comisión Anticorrupción de la Presidencia de la República. Ya no me acuerdo qué más. Inclusive le cuento, yo salí a la calle a denunciarle al Servicio de Rentas Internas. Había un programa muy conocido en San Blas, donde un prestigioso periodista le daba el micrófono, uno se sentaba y empezaba a hablar. Diga nomás quién era el periodista. El licenciado Vicente Cornejo. Ya. De quien tengo un muy grato recuerdo. ¿En qué canal se transmitía ese programa? 5. Canal 5. Entonces, cuando me senté. Canal 5 todavía era bajo, digamos, en audiencia, podría ser. Probablemente, yo de eso desconozco.
Me senté y le denuncié al Servicio de Rentas Internas porque no estaba cumpliendo su función de cobrar los impuestos. Claro. Sin embargo, de que sí era muy activo, muy eficaz, con las tiendas, con los bazares, con los negocios pequeños. Y le voy a contar algo muy personal. Yo pasaba, en este tiempo en el que le denunciaba y que el SRI no cumplía, yo pasaba por el pasaje Tovar, cerca de la Plaza de Santo Domingo, y veo un cajón de un pequeño comerciante. Habrá sido un vendedor de pilas de reloj, un betunero, mucha gente lo tiene que haber visto. Estaba clausurado el cajón por el SRI. Por el SRI, con un rótulo enorme que creo que era más grande que el cajón. Licenciado, el SRI me dio asco. ¿Por qué? Porque quien es implacable con los débiles y sumiso con los poderosos, creo yo que no merece otro tipo de sentimiento. Claro. Yo digo que el peor de los cobardes es el que toma ventaja de su poder con los débiles. Imagínese. Ese para mí es el peor de los cobardes. Mucha gente tiene que haber visto ese cajoncito humilde, clausurado por el estricto Servicio de Rentas Internas. Bueno, a ver, pero prosigamos. En este mismo documento del procurador del Servicio de Rentas Internas, digamos el SRI, muy largo. SRI, sí. SRI. Dice dentro de los antecedentes, dice, el representante legal de la sociedad civil Rosario de Tabacundo, al momento de la inscripción del RUJ en el Registro Único de Contribuyentes, fue el señor Patricio Lucero Villacrés Carrión. Sin embargo, con fecha 25 de abril del 2001, el señor Villacrés presentó ante la Administración Tributaria un trámite en el que indicó lo siguiente. Fíjese que yo le informé oportunamente al SRI que yo no había realizado ninguna gestión de representante legal. Esto es lo que yo en mi carta le ingresé al Servicio de Rentas Internas. Desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la compañía Rosario de Tabacundo hasta la presente fecha, no he administrado tal negocio ni he sido su representante legal, a pesar de que tanto ante el SRI como al Banco Central aparezco y figuro como representante legal de la indicada sociedad. Esta es la referencia que pone el procurador. Entonces ellos están aceptando que yo no ejercí ninguna función de representante legal. ¿Esa de qué fecha era? Este documento es del año 2004, es la contestación del del SRI. Sí, en donde dicen que están investigando. No, aquí ya habían hecho las actas de determinación en el año 2004. Es otro la socia mayoritaria, sí, había impugnado. Ya. Y esta es la contestación. Es una contestación admirable. No, es una contestación que demuestra un encono en la defensa de los intereses del país. Increíble. O sea, nos ponemos a encontrar los textos legales, técnicos. Tenemos que cobrarle. Bueno, esa es la función del SRI. Esa es la función, correcto. Claro, y está bien. Está bien, eso no es lo criticable. Ya vamos a ver lo que es lo criticable. Dice, en base a lo descrito anteriormente, a mi comunicación, dice, y en concordancia con la declaración de impuesto a la renta del ejercicio económico 2000 presentada ante el Servicio de Rentas Internas por la señora socia mayoritaria, firma como representante legal y el señor Javier Cruz Puente como contador. Esta administración tomará en cuenta para la elaboración de la presente acta de determinación a la señora socia mayoritaria como representante legal de la Sociedad de Servicios Rosario de Tabacundo. Yo no aparezco en nada. No me notifican nada. Hasta ahí. Cuando pregunto me mienten. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Imagínense. Ahora vamos a ver un tema que es, en mi opinión, terrible. Porque después de esta defensa enconada de los intereses del Estado, el SRI deja abandonando la causa. El SRI necesitaba de 60 días de abandono de la causa de la parte actora, de la socia mayoritaria, y era suficiente para que le pida al Tribunal Fiscal que, ante el abandono de la causa, dicte sentencia. Claro. Pero el SRI le deja abandonada la causa. Nunca pide
O sea, a partir del 2004 sería en donde aparece ese documento, como que se queda ahí congelado el caso. Claro. Ahí se quedó abandonado. Pero digamos congelado nomás, porque parece que luego revive. No, pero ya le voy a explicar. Entonces, yo como andaba en mis averiguaciones, como andaba en mis denuncias, llego a conocer de estas actas de determinación, de esta impugnación, y además de que había pasado más de los 60 días que necesitaba el SRI para pedir el abandono de la causa y proceder al cobro de esas obligaciones, que a esa fecha serían aproximadamente unos $500,000. Entonces, yo con fecha 4 de octubre del 2005 le pido al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso, le digo, en esta comisión presenté la denuncia que se le asignó el número 7903, la cual se encuentra tramitándose por el SRI, quien determinó que las empresas Rosales de Tabacundo debía abonar impuestos por una cantidad superior a los $600,000. Los denunciados han apelado ante el Tribunal Fiscal Distrital de Pichincha, el mismo que aún no ha dado trámite a esta petición desde hace 9 meses, con lo cual se han detenido las investigaciones. Con los antecedentes arriba expuestos, señor presidente, muy comedidamente solicito se oficie al Tribunal Fiscal para que se conteste a la comisión que usted acertadamente procede con la resolución del apelado. La lectura es porque el documento es una copia no muy legible. Entonces, yo le digo, exíjale que resuelva, pues, claro. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa a las pocas semanas? En esto realmente no me quiero detener mucho. Solamente por curiosidad, ¿quién estaba actuando en el Congreso desde entonces? En ese tiempo el doctor Guillermo Aro Páez. Él no está ahorita de asambleísta, tal vez, ¿no? Desconozco. Creo que no. Desconozco. Sí, lo que pasa es que actores políticos como que se dan la vuelta y se repiten permanentemente. Entonces, por eso era mi curiosidad. Claro. Entonces, yo le pongo esta carta y a las pocas semanas soy detenido, licenciado. Aquí ya viene algo viene algo más interesante, ¿serio? Pues más serio. Detenido. Soy detenido con la acusación de haber participado en un asalto a mano armada en la ciudad de Santa Rosa, provincia del Oro. Y la denuncia era por que yo había participado en un robo, en un asalto a mano armada, y se me había caído un revólver. Había asaltado un reloj y $150. Uno de los testigos dice, sí le conocemos al delincuente, es delincuente conocido, es Lucero Patricio Villacrés Carrión. Me conocían, no tenía ningún alias, me conocían por los nombres y apellidos. Entonces yo digo, cuando no le estaba denunciando a la SRI, estaba asaltando en Santa Rosa. ¿Y qué hacía usted en Santa Rosa? Nunca he ido a Santa Rosa, a excepción de esa fecha. Pero allá me llevaron con esta acusación. A ver, a usted le acusan de estar... y me detienen aquí en Quito. Ya, le detienen en Quito, sí, acusándole de un asalto en Santa Rosa, provincia del Oro. ¿Y usted estuvo en Santa Rosa? Nunca había estado en Santa Rosa. No, ni conocía Santa Rosa. Ahí está. O sea, aquí hay algo ya más grave. Muy grave. ¿Y cómo pudo salir de ese embrollo? La familia... Vea, yo fui a la PJ, me llevaron a la PJ, al subterráneo, y mi familia se movió muy rápidamente. Me cogieron un día viernes y ya los denunciantes tenían preparado un vehículo para llevarme a Santa Rosa por tierra. Una de mis hermanas dijo, yo quiero ir con él, o sea, yo quiero ir con mi hermano. Y no le permitieron, en tal forma que tuvimos que comprar pasajes de avión para los agentes y para mí hasta Guayaquil. Y de Guayaquil nos trasladamos con gente conocida hasta la ciudad de Machala y luego a Santa Rosa. Claro. Alguien entre los comentarios ahí en la PJ le habían dicho, al señor le tienen preparada la ley de fuga, no le dejen ir por tierra. Por esa razón fuimos por aire. Tuve la fortuna de que mi familia me lograra liberar muy rápidamente, porque me iban a llevar a Machala y en Machala me estaban esperando ya.
de acuerdo a las versiones que existían por Claro. ahí, ¿no? Ya. Pero bueno, yo me supongo que pudo librarse, digamos, de este... Totalmente, porque los denunciantes dejaron igual abandonada la denuncia. Y después de Qué algún raro. tiempo, yo presenté con mi abogado mis documentos. Yo trabajaba aquí en Quito. Pero eso queda en un expediente. Pues, entonces yo habría tengo que el limpiar. juicio. Claro. Yo tengo el juicio. O sea, es un vía crucis interminable a partir de eso. Interminable, claro. Entonces, prácticamente he tenido que vivir clandestino, porque cualquier momento me llega una denuncia de asesinato y me llevan a Zamora Chinchipe, me llevan a San Lorenzo, donde yo, ya, ¿qué puedo hacer? Pues, usted sabe, ¿no? Entra a la cárcel y viene a alguien y Y estamos en el año 2005. En el año 2005. ¿Se acuerda el gobierno de quién era en el 2005? Me parece que era el gobierno del señor Lucio Coronel Gutiérrez. Gutiérrez. Ya. Me parece que era en el gobierno del señor Gutiérrez. Que sí habría que algún rato hacer un punteo de las principales autoridades Claro. en esos momentos, Claro. a las fechas que usted tiene los documentos como para ir hilando una historia. No sé si a lo mejor dé para Por escribir supuesto, un libro. un libro estamos pensando escribir. Tengo suficiente material, lindo material para escribir un libro. Bueno, nuevamente cuando ya termino este tema, en enero del 2006 le pongo otra carta más, yo necio, ¿no? Le pongo una carta a la Fiscalía indicando esta persecución y esta cuestión. Y es cuando recibo la llamada del abogado Duboski Márquez y me dice, es anecdótico, dice, oye Malvadín, me dice, ¿qué no entiendes? Ya deja de fastidiar, no vas a conseguir nada, todo está arreglado. Y valga aquí la oportunidad. Habría que, yo le pedía darle la oportunidad al abogado Duboski Márquez Mantilla para que venga a hablar acá. Está nombrado, y si es que Claro. le llega este audio, Claro. video, de hecho él tiene el derecho a la réplica. Acá no Claro, le cerramos y la si puerta a hubiera nadie. un debate sería... No, inclusive valga la pena aclarar. El contacto se estableció. Usted mismo dígale cómo estableció el contacto con Hoja de Ruta. Porque yo envié una entrevista que tuve en una radio de la localidad pidiéndoles El espacio. el espacio. Sí, nosotros lo que hacemos es darle el espacio. Muchas gracias. Y darle el espacio, pero eso sí, que quede la constancia para otras personas que quieran venir Sí, acá a Hoja sí, de sí, Ruta sí, con sí. otros temas, de que lo que nosotros buscamos es que la información sea contrastada. Claro, porque... Que la gente que viene a hacer una denuncia venga con usted, así con documentos a la mano, como para sustentar, porque no podemos tampoco darle un espacio a alguien que simplemente venga a dar, claro, con sus infundios, digamos, Claro. con situaciones infundadas. Eso sí no vamos a se puede permitir. Pero a las personas que tengan algo que decir y tengan sus sustentos, encantado, siempre va a estar disponible el espacio de Hoja de Así Ruta. tiene que ser. Porque eso es lo que nos anima, ¿no? Otras voces de escuchar acá. Inclusive yo le pido a usted respetuosamente que se invite a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Aquí voy a anotar unos Abogados, pueden venir abogados. El pueden abogado venir- Dobronski es, ¿no? Ya le deletro. Bueno, sí, ya luego. Un nombre muy extraño. Que vengan del Servicio de Rentas Internas, pueden venir de auditoría, de gestión tributaria, de... Claro, sí, o sea, Claro. si necesitan el espacio, aquí está. Y sería encantador tener yo un debate con ellos. Pueden venir. Habría que ver. Pero eso Ya. no creo que va a depender más de los otros actores Bueno, que de nosotros por supuesto, mismos. ya lancé el guante. Ajá. Pueden venir en cargamontón, no hay problema. Aquí debatimos, aquí conversamos con documentos. Sí, con altura, con Sí, como lo estoy documentos, haciendo. sustentadamente, yo no le veo ningún problema. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, terminemos el tema, esta parte del tema. Como le dije, el Servicio de Rentas Internas, o el SRI, deja abandonando la causa y con fecha 22 de marzo del año 2016, el Tribunal Distrital de lo Fiscal dice y resuelve. Dice, el pedido de la parte actora, obviamente aquí la parte actora es la sociedad mayoritaria que dice no estoy de acuerdo con la acta de determinación. Ajá. Y la parte demandada es del SRI que dice no, estos son nuestros argumentos para determinar
por qué hemos hecho estas actas de determinación. Entonces, ¿quién tiene que dilucidar eso? Es el Tribunal Fiscal, a donde se someten las dos partes. Entonces dice aquí, el pedido de parte de la actora mediante providencia del 28 de febrero de 2005 se dispone, el escrito por parte de la parte actora agréguese al proceso de acuerdo a lo solicitado y pide se le concede prórroga de 5 días para presentar observaciones a los informes periciales. Sin embargo, revisado que ha sido el proceso, la providencia referida es la última actuación útil dentro del proceso sin que las partes, el SRI incluido, hayan vuelto a comparecer al juicio. El artículo 267 del Código Tributario textualmente señala: abandono. De oficio o a petición de parte se declara abandonada cualquier causa o recurso que se tramite en el Tribunal Distrital de lo Fiscal cuando haya dejado de continuarse por más de 60 días contados desde la última diligencia practicada o desde la última petición. Que según este documento, referencia que ya la dijo hace un pero rato. el SRI no pide pues el abandono de la causa para que rápidamente se dicte sentencia y se proceda a la ejecución del cobro. Dice aquí, por lo expuesto es claro que hasta la presente fecha, marzo del 16, han transcurrido en exceso el término legal antes citado y sobre la segunda condición se verifica que se ha cumplido con la obligación de proveer los pedidos de prueba y se ha remitido los oficios solicitados. Esa es la última parte. Dice acá, tal es así que no se ha dispuesto autos para sentencia. Tampoco las partes procesales lo han solicitado. El SRI no pidió autos para sentencia. Obviamente, la parte actora, la socia mayoritaria, nunca iba a pedir... No le conviene. ¿Cómo le va a convenir? Pero al SRI sí le convenía, pues, así es, cobrar esa platita. ¿No es cierto? ¿Eso era de qué fecha? Disculpe. Esto es del 22 de marzo del 2016. Ya estamos en el 2016. Y dice... Perdón, antes... bueno, terminemos con eso. Y dice, tampoco las partes procesales lo han solicitado, le hace SRI, ni han presentado escrito alguno que impulse la continuación del trámite. Es decir, después de la enconada defensa del procurador, del SRI, dejó abandonado. Ahí quedó. Y eso lo dice el Tribunal Fiscal. De tal suerte se verifica que se ha cumplido con las dos circunstancias establecidas en el artículo 267 del Código Tributario. En consecuencia, este tribunal de oficio declara el abandono de la presente causa. Entonces dice... Sí, ahí está. Y se dispone el archivo correspondiente. Aquí, en mi opinión, no se resuelve nada. No, pues, o sea, simplemente olvidémonos de lo pasado. Ni el uno ni el otro le ha interesado el caso. Y hasta ahí nomás quedemos, más o menos. Ni el uno ni el otro le ha interesado el caso. Pero aquí viene, veces de Ripley. Habría que darle una... A ver, pero antes de continuar, aquí hay unos 11 años que pasaron. Y en esos años, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con...? En vista de que yo consideré que corría riesgo, mis hijos de 4 y 5 años, yo dejé abandonando todo. Inclusive me deshice de documentos, de una buena parte de documentos, y dije, bueno, en salvaguarda de mi familia, dejo todo. Hasta ahí. Ya no me vuelvo más. Pero en el 2016... En el 2016 me llaman del SRI y me dicen que debo $1.267.000. Pero después del abandono. Claro, después del abandono. O sea, lo que hicieron es tomar lo que estaba deudando hasta el 2005 y recargarles y ya. Y ya me imagino. Ahí sí se acuerda el SRI que yo soy el representante legal. En todo el proceso, jamás. Y cuando yo le pido información, me miente. Tampoco. Me niega. Y me dice que debo $1.267.000. Me pone medidas cautelares. No tengo ni una cuenta de ahorros. Pero ahí viene una pregunta. Sí. A ver, si bien es el representante legal, pero quien genera la deuda no es el representante legal, sino es una empresa. Claro, la socia mayoritaria y terceras personas que sacan cuenta bancaria, exportan. Digo yo, si la socia mayoritaria tiene el 99%, la que debe prácticamente es ella. Usted debería solamente el 1%. Pero como yo aparezco como representante legal. Claro, es el jodido. Claro. El que tiene que arreglar el problema. Disculpe la expresión, por lo que usted mencionó esa palabra malcriada. Al que le joden. Claro. Entonces me ponen medidas cautelares, prohibición de salida del país, y mi vida está destruida,
licenciado. Y la de mis hijos. Ya, y así tiene que estar la vida de mucha miles gente. De ecuatorianos, mucha gente. Yo me imagino. ¿Y del 2016 acá? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo no tengo recursos, no tengo ni una cuenta de ahorros, no tengo. Y puse una carta al SRI explicándole esta situación. Le involucraron a la sociedad mayoritaria, pero a mí me dijeron usted arregla, o sea, usted sabrá cómo, pero y usted de lo arregla. Anterior, ellos en el área de cobranzas, como entiendo que tiene que ser así, ellos no, de lo anterior, ellos tienen una deuda ahí y se van a encargar de cobrármela. Y me la están cobrando porque me han sacado todos los pocos centavos que he tenido. Uh-huh. Entonces, en esas circunstancias, buscando financiarme, que no he podido, para un abogado me va a costar mucho dinero, quiero hacer pública esta denuncia, y formemos un colectivo ciudadano. Tiene que haber, o sea, con otras personas que pudieran estar afectadas. Claro, porque sí llama la atención, ¿no? De que aquí claramente hay ciertos actos negligentes, diría yo. Claro. Por decirlo menos, en donde ha transcurrido año tras año, no se da una respuesta, no se da una solución. Claro. Y de pronto resulta que hay una deuda. Claro, le cobran al que no deben. Y la deuda tiene que pagar a alguien que realmente no ha participado del negocio. Y que yo he denunciado oportunamente todas estas irregularidades. Para mí está muy claro, espero que para la audiencia también. Esto queda grabado en audio, queda grabado el video también en nuestro Facebook, luego lo subiremos a YouTube. Entonces muchas gracias. Va a estar esta entrevista va a estar en nuestra plataforma. Bueno, yo creo que ya vamos por cerrar y finalizar, pero sí quiero antes hacerle algunas preguntas, o sea, claro. Siempre no desde la curiosidad. Aunque no me haga preguntas difíciles. No difíciles. En mi opinión, al parecer usted tuvo una dificultad con la persona que tiene el 99% de la... No habíamos llegado a ningún acuerdo. O sea, era solamente no llegaron a un acuerdo y hasta ahí se acabó. Pero claro, terceras personas se involucraron, sacaron cuenta bancaria, exportaron, se beneficiaron de esos recursos. Entonces no es un asunto en términos personales contra la persona que tiene la empresa prácticamente. Así es. Ya. Eso quería aclarar, punto uno. ¿Sí? Lo otro es... ¿quién se beneficia de este perjuicio? El que no paga, pues. ¿No ve que él hace las exportaciones, aunque diga ahí venta al por menor de frutas y verduras, hace las exportaciones, coge el dinero, no paga impuestos y le echa la pelota a otro? Al que sea. Claro. Y claro, y lo otro que yo digo, y no sería sustentable esto de decir, bueno, si es que es el 99% de la señora, entonces que pague ella. Claro, eso implica una acción judicial en la que estamos también trabajando, porque el Estado, representado en este caso por el servicio del SRI, a mí me tiene que restituir mis derechos. Claro, porque ahorita entiendo que usted está bien complicado, digamos. Complicadísimo. Sin poder abrir una cuenta de ahorro, sin poder abrir... no puedo trabajar. O sea, nadie. Así es. Es casi como una declaratoria de insolvencia. Prácticamente. Entonces yo tengo una vida muy complicada, muy difícil, gracias al SRI, que me ha fabricado mañosamente una deuda millonaria, que es... ¿Cuánto es la deuda? Disculpe, hagamos de acuerdo. $1.200.000 más o menos. Yo nunca voy a poder pagar eso. Ni los intereses que se generan mensualmente voy a poder pagar. Claro, y según transcurre el tiempo, eso va a seguir subiendo. Claro, sigue subiendo. Y fíjese que y los temas estos, por ejemplo, de que en este gobierno, a inicios prácticamente del gobierno, hubo una cierta remisión de deudas, condonaciones y demás, ahí tal vez no podrían haberse acogido. Bueno, ¿quién ponía los $400.000 de capital? La señora, pues, del 99%. No le he visto a la señora en 20 años. No le he visto a la señora. Y como ella no aparece como la responsable, probablemente no le importe. Claro. Realmente un caso complicado, ¿no? Hay es fácil, algunos casos si le echo la culpa al otro, ¿y para qué me meto yo
Y respecto a una asesoría legal, ¿alguien le está ayudando? En eso estamos trabajando, sí. Lo mantengo un poco en reserva por no comentar qué es lo que queremos hacer, pero hay que ir por la parte legal y reclamarle al Estado y sobre todo el perjuicio que me ha hecho. Y sobre todo arreglar, ¿no? Porque transcurre el tiempo y en vez de facilitarse cada vez se complican más las cosas. Se complican más las cosas, claro. Entonces, antes de despedirme, tengo otras denuncias muy interesantes. A ver, dele que nos queda unos 5 o 10 minutitos. Implican explicaciones más grandes, más amplias. Podemos abrir otro espacio sin problema. Sí, me parece, pero si nos deja inquietos, por lo menos un adelanto de qué tenemos. Pero me supongo que es sobre esto mismo, ¿no? Sobre este mismo. Varias cosas más o sea, de esto se derivan otros problemas. Sí, y cosas que hemos ido encontrando y que yo sí quisiera la ciudadanía, si sabe de actos irregulares, inmorales, cometidos por el SRI, que se comuniquen. Mi número telefónico es de 0989-466-266. No necesito que se identifiquen, díganme, yo conozco tal cosa. Y vamos a poner a investigar. A ver si no es justo. A ver si le repetimos más despacito el teléfono para la audiencia. 0989-466-266. Ya, ahí está. No es justo que nos cobren impuestos, que nos creen más impuestos, cuando a otros no les cobran. Y yo sí tengo la información. Claro, y sobre todo también creo que es un deber ciudadano, un deber de todos los ecuatorianos velar por nuestras instituciones, ¿no? Claro. O sea, el SRI o el Ministerio de Salud, cualquier institución está para el servicio de los ciudadanos. Claro. A veces eso no se entiende muy bien y a veces creen en las instituciones que ellos son los que nos hacen un favor. Y no es así, ellos están para cumplir, hay una función para cumplir su labor. Lamentablemente la corrupción, como vemos, no es un tema de recién. Cierta desidia que también cae en términos de corrupción en otro ámbito, cierto es, pero esto estamos hablando, la historia se inicia en el 2001 y no se acaba de resolver. ¿Cuántos años después? Prácticamente 20 años después. 20 años Estamos llegando al 2021 y hay un problema que está ahí, latente, que en vez de resolverse se va complicando. Entonces, y que hay perjudicados. Aquí no es perjudicado solamente Patricio Villacrés, es perjudicada su familia. Totalmente. Yo entiendo que han de haber pasado de las difíciles, siempre la inestabilidad. El estar en esa... Estamos sufriendo mucho. En esa incertidumbre de saber qué va a pasar. Como debe sufrir muchos ciudadanos. Le cuento rápidamente, hace pocos días me encontré con una señora de la ciudad de Ambato y su esposo es presidente de alguna comuna, de alguna comunidad, algún tema así. Gente sencilla, ¿no? Lecheros, agricultores. Y le nombraron al esposo de esta señora presidente de esta pequeña asociación. El contador dejó haciendo barbaridades, malas cosas, y me dice la señora que le llegó una notificación del SRI por una deuda de $6,000. La señora me dice que le dio un ataque de nervios y se quedó paralizada. El esposo fue al hospital por el impacto, cuando es gente que... Claro, pero ahí también vale la pena recomendar a la gente, ¿no? De que, o sea, cuando alguien se mete a hacer una institución, una empresa, una cooperativa, una asociación, hay que tener también sus precauciones porque no es una cosa... Explíquele eso a la gente. No es una cosa muy simple, ¿no? Explíquele eso a la gente del campo. Habría que algún rato que somos explicar. Citadinos, que estamos en la ciudad, que tenemos ha sido mucha un problema. Más información, pero así hay mucha gente y yo veo deudas que siguen creciendo, intereses, multas, pero que también tenemos que, si usted me permite, tenemos en su momento que hablar.
Sí, ya es, como les digo, o sea, hay el espacio, podemos ver otra entrevista, podemos tenerles por acá. Muchas gracias. Y como siempre, a la audiencia también hacerles la invitación a seguirse conectando con Hoja de Ruta. Vamos a tener que cerrar muchas gracias. Por hoy, digamos, cerrar. Agradezco a esta. Esperemos otra oportunidad para poder hablar de otros temas referentes a lo mismo, ¿no? Un montón de cosas tengo que hablar. Lo que sí, siempre a la audiencia y a quien quiera ocupar estos espacios, recalco, siempre con sustentos. Sí. Debidamente sustentado, no pasa nada. Hay que tener también el valor, la valentía de denunciar, de enfrentar estos problemas para así ir buscando una solución. Vamos a agradecerles a la audiencia que se ha conectado con nosotros, no sin antes recomendarles nuevamente a un cafecito que tenemos por acá, Café Francesca. Muy bien, lo vamos a probar saliendo de acá. Al té jaica, té de hojas de guanábana. Y aquí tenemos algo para... Permítame. Qué para este tiempo de coronavirus y no sé qué más. Es un desinfectante súper efectivo. Muchas gracias. Handseptic, otro de nuestros auspiciantes. Bueno, les agradecemos a la audiencia. Vamos a desconectarnos un momentito nomás. Seguimos, precisamente ya está por acá nuestro próximo invitado con quien vamos a hablar del famoso coronavirus. Agradeciéndole a la audiencia y hasta luego. A sus órdenes.